Hola, ¿qué tal? Hoy trataremos en estas pláticas de teoría general del proceso un tema relativo a la clasificación de los procesos. Prácticamente podemos hablar que existen doctrinalmente 5 tipos o 5 clasificaciones de los procesos. El primero de ellos, o la primera clasificación que existe, va a ser aquella que se hace de acuerdo a la materia. Es decir, un proceso se va a clasificar de acuerdo a la materia propia, ya sea si es materia civil, si es materia penal, si es materia mercantil, si es materia laboral, administrativa, o de cualquier otro tipo. Aquí nada más cabría precisar que cada día son más los sistemas orales que se han ido implementando en nuestro sistema jurídico mexicano, y entonces hoy encontramos que algunas entidades federativas como el Estado de México, la propia Ciudad de México, y prácticamente el Estado de Morelos también, tienen ya establecidos juicios orales mercantiles. Es decir, está el juicio oral mercantil, que es relativamente novedoso, y están los juicios mercantiles del sistema tradicional, es decir, el sistema escrito. En Morelos, en este caso, todavía no hay juicios orales civiles. En el Estado de México y en la Ciudad de México ya existen juicios orales civiles, además de existir los juicios civiles en el sistema tradicional. Entonces esa sería la primera clasificación, que es por materia. La segunda clasificación que tenemos va a ser por la dilación que los procesos van a tener en su trámite, es decir, el tiempo que van a tardar en resolverse los procesos. Y básicamente hablamos de 2 tipos de duración. Unos van a ser los ordinarios y los otros van a ser los sumarios. Los ordinarios serán aquellos que tienen unas formalidades un poquito más exigentes, que existe una mayor solemnidad, que los plazos, ya sea para contestar la demanda, para ofrecer una prueba y para dictar una sentencia, tienen una temporalidad más prolongada, mientras que los sumarios van a ser aquellos procesos que no van a ser tan solemnes, que no van a tener tanta formalidad, en los cuales los plazos se van a acortar, porque, por poner un ejemplo, si en un juicio ordinario civil te dan 10 días para contestar una demanda, en el sumario civil te van a dar 5. Si para ofrecer pruebas van a dar 5 en el ordinario, en el sumario te van a dar 3. Si para dictar la sentencia en el ordinario tendrás 10 días, en el sumario tendrás 3. Y entonces lo que se busca en los sumarios es compactar las fases procesales a manera de que estos se vuelvan más cortos y no tan prolongados como ocurre en los juicios ordinarios. La tercera clasificación de los procesos que tenemos va a ser aquella clasificación que se denomina por la forma, y dentro de esta vamos a tener que los procesos pueden llevarse de manera escrita, que es la forma tradicional, o bien pueden llevarse de manera verbal o de manera oral, como se dice. Existe por ahí una figura que se le llama oralidad actuante, que pues no es más que prácticamente una mezcla entre la oralidad y la escritura. ¿Por qué? Porque las demandas inician de manera escrita, el desahogo de las pruebas se hace de manera verbal, pero de todo ello se va dejando constancia en autos. Una representación de esto lo tenemos, por ejemplo, en materia laboral, en materia agraria, en donde existe esa oralidad actuante. Y bueno, como ya sabemos, existen juicios orales mercantiles, juicios orales civiles, en donde estos también, valga hacer la precisión, inician siendo de manera escrita, y ya la fase oral se hace una vez que se han agotado la demanda, el emplazamiento, la contestación de demanda, la contestación de la vista, y digamos que la fase oral en estos procesos va a empezar a partir de la audiencia de conciliación, que es donde ya empiezan las partes a establecer todo totalmente oral. Y bueno, en materia penal, que es quizá la representación más amplia que tenemos, hay una oralidad una vez que se ha judicializado un asunto, prácticamente desde la audiencia inicial hasta
todas las demás fases hasta llegar al juicio de debate oral, pues evidentemente son totalmente hablados, son totalmente orales. Sin embargo, por la integración en la carpeta de investigación, pues va quedando un registro. Y por último, la cuarta clasificación va a ser por el tipo de resolución que se va a dictar dentro del proceso. Y ahí tenemos que hacer énfasis en que prácticamente de forma general hablamos de 3 tipos de resolución que se pueden dar en un proceso. Van a ser las declarativas, resoluciones ejecutivas o bien resoluciones cautelares. Las declarativas no son otra cosa más que, pues como su nombre lo dice, la declaración propia de una situación jurídica, ya sea en favor de alguien y en perjuicio de otra persona. Las ejecutivas, pues son aquellas resoluciones que hacen efectivo un derecho que ya fue dilucidado por un juzgador. Y las resoluciones cautelares van a ser aquellas medidas de seguridad, de garantía para salvaguardar un derecho que quizá en este momento no existe, pero que en un futuro se va a dar. Y la última clasificación de los procesos es aquella que tiene que ver con el número de sujetos que van a intervenir en un proceso. Y prácticamente podemos hablar aquí de 2 tipos de procesos que tienen que ver. Unos son los procesos colectivos y otros son los procesos individuales. ¿Cuál va a ser la diferencia de uno y de otro? Pues prácticamente que los individuales va a ser una sola persona la que ponga en movimiento al órgano jurisdiccional, es decir, solamente una persona la que va a figurar como actor dentro de un proceso, presentará su demanda a una autoridad y él será la única parte que va a figurar como actora. Y en cambio, un proceso colectivo va a ser aquel en el cual 2 o más personas van a poner en movimiento el órgano jurisdiccional, es decir, esas 2 o más personas van a intervenir como parte actora dentro de un proceso. Y entonces prácticamente podemos explicar así las 5 formas de clasificar el proceso.